Buenos días, continuamos con JavaScript y hoy vamos a ver los objetos. Los objetos son colecciones de variables que agrupamos en un elemento estructurado que denominamos objeto. Las variables que agrupamos se denominan propiedades y las propiedades se definen como una tupla, como un par nombre-valor. Todos los nombres de propiedades dentro de un mismo objeto deben ser diferentes. Un objeto no puede tener dos propiedades que tengan o se denominen con el mismo nombre. Los objetos se definen con el literal de definición de objetos que empieza y que delimita la definición con estos paréntesis cursivos y dentro incluye una serie de pares nombre-valor delimitadas por coma, como este ejemplo que tenemos aquí, donde lo que estamos definiendo pues es un objeto que representa la película de título Avatar. Tenemos la propiedad título que contiene el string Avatar, que fue dirigida por el director James Cameron. Tenemos la propiedad director a la que asignamos el string James Cameron. Esto vamos a representarlo así. El estado de las variables individuales de un ordenador lo hemos representado con esa notación gráfica. Cuando los agrupamos en un objeto lo representamos así, y en este caso concreto tendríamos el objeto que tiene estas dos ramas de este árbol, la rama título que contiene el valor string Avatar y la rama director que contiene el valor string James Cameron. Esto se ha definido pues con estos dos pares o tuplas de aquí. Las propiedades se pueden referenciar con el operador punto o notación punto, como también se conoce. Si nosotros tenemos este objeto que hemos definido también y hemos utilizado en la transparencia anterior, nos podemos referir con la notación punto al contenido de la propiedad título como película.título y a la de director como película.director. Entonces, si nosotros evaluásemos la expresión película.título, nos daría como resultado Avatar y película.director James Cameron, porque lo que nos devuelve es el contenido de la variable x. Igual que si evaluamos la expresión x que contiene el valor 3, pues nos devuelve 3. Si lo que evaluamos es o queremos acceder a una propiedad que no existe, nos devuelve el valor undefined, porque es como una variable no definida. Las propiedades son igual que las variables, representan el valor que contienen. Por eso se pueden introducir en expresiones con esta notación punto como cualquier otro elemento. Si aplicamos el operador punto a null o undefined, esto provoca un error de ejecución y aborta la ejecución. Ocurre exactamente igual cuando utilizamos una variable no definida en una expresión. Las variables, además, tienen que utilizamos, los nombres de propiedades, que utilizamos con la notación punto, tienen que seguir la misma sintaxis de las variables. Es decir, empezar por letra, por subrayado o por dólar, y luego pueden además contener dentro números. Aquí tenemos ejemplos de nombres de propiedades correctos, que serían exactamente igual que los de variables, y ejemplos de nombres de propiedades incorrectos. Además de la notación punto, uno puede acceder a las propiedades o referirse a ellas con la notación array, que es la notación que utiliza estos paréntesis cuadrados y que es totalmente estos paréntesis cuadrados de aquí, que es totalmente equivalente a la notación punto que tenemos aquí. Esta notación de aquí, la notación array, tiene la única diferencia que lo que ponemos entre paréntesis no es el nombre de la propiedad, es el string con el nombre de la propiedad. Es decir, tenemos dos comillas o comilla sencilla y luego el nombre de la propiedad, porque lo manejamos como un string. De esa forma, nosotros, por ejemplo, pues nos podríamos referir con esta notación a la propiedad título con, la notación array, exactamente igual que nos referimos con la notación punto. La notación array tiene una ventaja y es que cuando se utiliza, permite utilizar nombres de propiedades que tengan dentro cualquier string, como un string con blanco, aquí el director, incluso el string vacío, un string que empieza por tanto por ciento, como este de aquí. Cualquier cosa se podría incluir. No es conveniente utilizar estos nombres. Estos nombres solo se deben utilizar cuando es estrictamente necesario. Y lo normal, por legibilidad y por metodología de programación, es utilizar nombres que tengan una sintaxis igual a la sintaxis de variables. Pero a veces hay que utilizarlos y entonces hay que recurrir a la notación array para referirse a ellos
En los literales de construcción de objetos o de creación o de definición de objetos podemos también introducirlos, pero entonces en vez de un nombre con sintaxis de variable, lo que tenemos que poner es en la parte, en el nombre de la propiedad, el string, igual que lo ponemos en la notación array. Los objetos, además de propiedades y de un constructor con el que los construimos, pueden tener métodos. Un método es una operación que se puede realizar sobre un objeto y que se invoca también con la operación punto. Si nosotros tenemos un objeto y este objeto tiene un método que es invocable sobre él, pues nosotros podemos invocarlo así pasando una serie de parámetros. Entonces los parámetros que maneja este objeto son tanto el propio objeto como los parámetros que le pasamos, porque el método puede provocar o extraer y acceder a los campos del objeto sobre el que se está invocando. Los métodos los heredan los objetos de su clase, porque las clases tienen métodos y todos los objetos de esa clase pueden tener o se puede invocar sobre ellos estos métodos que pertenecen a la clase. Y además, para un objeto, o para, digamos, parte de los objetos de la clase, pueden definir métodos adicionales. Si nosotros invocamos un método sobre un objeto que no ha sido ni heredado ni se ha definido para ellos, da también un error de ejecución, porque, digamos, es una operación que es de las catastróficas dentro de JavaScript. Aquí tenemos dos ejemplos de métodos que se invocan sobre objetos. Tenemos el objeto document, que es un objeto que vamos a ver mucho en este curso, es el objeto que representa la página HTML. Por ejemplo, aquí es el objeto asociado a lo que nosotros estamos viendo en una página HTML, en la página de ahí arriba, que la he minimizado para que cupiesen la transparencia. Entonces, esta página HTML, cuando uno se refiere a ella desde JavaScript, es el objeto document, que es un objeto que existe en el contexto de los programas JavaScript. Sobre este objeto se puede invocar el método write porque lo hereda de su clase y lo que hace es sacar el string que nosotros pasamos como parámetro, aquí en este caso hola mundo, lo sacaría a la página sobre la que se está ejecutando este script. Por eso, si hacemos document.write y pasamos un string, lo que hace es presentarnos en la página HTML ese string que le estamos preparando en el punto donde está situado el bloque HTML, donde está el programa, es decir, el bloque script correspondiente. Igual que el método write, existe otro método que es writeLine, que inserta ese string y además añade un retorno de carro, un fin de línea al final. Por eso nosotros aquí, en esta página HTML, en esta sencilla página HTML aquí, en que no tenemos cabecera, solo tenemos un script que solo hace una sentencia, que es document.write, digamos aquí el literal de string, fecha dos puntos blanco, con new date, que como ya saben es la fecha y la hora en que se ha ejecutado este programa. Por eso, aquí arriba en la página, como la página HTML no tiene nada más que este script, solo nos saca, digamos, nos inserta este programa JavaScript, este string, que tiene primero el literal de objeto fecha dos puntos blanco y después la fecha y la hora a la que se ha ejecutado este programa, es cuando yo lo ejecuté, hice la captura para presentarlo aquí, que fue el martes 21 de enero del 2014, a esta hora exacta de aquí, porque lo extrajo del reloj del sistema, que como están unidos fecha y este objeto con el operador más, lo que hace es transformar el operador fecha al string equivalente, que es este de aquí, y concatenarlos para insertarlos en la página HTML. Las clases son las grandes agrupaciones de objetos y existe una clase que es la clase Object, que es la que agrupa a todos los objetos. Todas las clases predefinidas de JavaScript derivan de la clase Object y tenemos clases que están contenidas dentro de la clase Object, como la clase de todos los arrays, de todas las funciones, de todas las fechas. La clase Object tiene un constructor, como todas las clases. Todas las clases tienen un nombre que empieza por mayúsculas, como han visto en todos los ejemplos, y tiene un constructor con el mismo nombre que nosotros podemos invocar, digamos, con el operador paréntesis. Entonces, si nosotros invocamos, digamos, el constructor a través del operador new, lo que hacemos es crear un objeto de esa clase. Por eso new object lo que hace es generar un objeto vacío. Ese objeto es equivalente al que se crea cuando utilizamos los paréntesis cursivos, el literal de objeto, sin ninguna propiedad. Porque lo que estamos refiriendo es el objeto vacío, el objeto que no tiene ninguna propiedad. Bueno, todos los objetos heredan propiedades y métodos de su clase padre. Por eso cuando
creamos un objeto, aunque sea un objeto vacío, a través de new object o a través del literal de objeto este que tenemos aquí. Estos objetos heredarán las propiedades, que hay algunas, son propiedades muy especiales que son difíciles de acceder, pero se pueden acceder, y los métodos de la clase padre, que es la clase object. Por ejemplo, pues hay un método que heredan todas las clases, que es el método toString, que tiene esta forma de aquí, y que se puede invocar sobre cualquier objeto. Y bueno, pues en un objeto pues nos devuelve este string, object. Bueno, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.